Llegamos al estudio bíblico número 51 titulado La guerra espiritual del cristiano. Este es un estudio bíblico que a mí nunca me dieron. Este es un tema del cual nunca he escuchado en una iglesia predicar, pero que entiendo que es esencial, porque los seres humanos vivimos todos o encarcelados por Satanás o en guerra contra él. No hay punto intermedio. Este tipo de guerra no se enseña a los pastores, no se enseña en la iglesia y no se practica, y es por eso que la iglesia cristiana en general, que debiera ser un ejército, no lo es y es una iglesia débil. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender este tema tan importante. Gracias, Dios, porque seguimos explorando en tu palabra y encontramos cosas, descubrimos nuevos conceptos que no se nos han enseñado, pero que están en tu palabra y que tú quieres que conozcamos. Para ello necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo, que nos ayude a entender que estamos en una guerra espiritual y que la guerra se va a intensificar y tenemos que estar preparados para ella. Acompáñanos en este estudio tan importante, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Dice el libro de Joel: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Como decía en la introducción, desde el comienzo de la historia de este mundo estamos en una guerra espiritual. Es sumamente importante darse cuenta, porque si no, uno no puede entender lo que está ocurriendo en este mundo. Ahora, quizás tú estés pensando que estás en guerra con un familiar o con un vecino, pero no. Vamos a ver quién es el adversario en esta guerra. Porque la Biblia claramente lo indica cuando dice: vuestro adversario el diablo. Ese es el adversario. Y también se habla de una guerra contra Satanás 2 veces en Apocalipsis. Entonces, ese gran adversario tiene también otras entidades junto con él, que son nuestros enemigos. Vamos a ver a qué otros enemigos se refiere Efesios. Dice así Efesios, haciendo referencia a enemigos espirituales. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este texto quiere decir que no tenemos lucha contra ningún ser humano, no tenemos lucha contra ningún gobierno representado por seres humanos, y no tenemos lucha contra nadie que nos rodea, excepto los seres espirituales que están bajo el dominio del gran enemigo. Y vamos a ver cuál es la estrategia de este gran enemigo. Nos dice la palabra: Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta es la estrategia más sutil que hasta el día de hoy se utiliza para que pase desapercibido. Porque muchos creen que ni siquiera existe, como ayer mismo escuchaba a una persona muy bien formada. Entonces, en esta guerra en la que estamos desde el origen, desde el principio, prácticamente, desde el Edén, vamos a ver cuando Jesús estuvo aquí con nosotros, si Jesús tuvo autoridad sobre estas entidades espirituales. Vamos a ver si tuvo esa autoridad. Si recuerdas, cuando Jesús estaba en el desierto, esa entidad espiritual de mayor rango, que es Satanás, en un origen llamado Lucifer, vino donde él. Y si él vino donde Jesús, observa, Jesús no había pecado, obviamente, era un ser perfecto, y vino.
Con lo cual tendremos que pensar que nosotros que somos débiles, es cuestión de tiempo, va a venir también a por nosotros. Y Jesús le dijo, vete, Satanás. El diablo entonces le dejó. O sea, mientras Jesús estaba en su fase de preparación para su ministerio, ordenó a Satanás que se fuera. ¿Por qué? Porque Jesús tiene mayor autoridad que Satanás, porque de hecho Jesús lo creó. Y en su primera predicación en la iglesia de Nazaret o en la sinagoga de Nazaret, observa que se va a encontrar Jesús con un judío, con un israelita, mejor dicho, porque eran de la región de Israel, en la sinagoga, con un mal espíritu, y entonces Jesús lo va a reprender cuando le dice, cállate y sal de él. Le da una orden. Y los que estaban allí dijeron, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Efectivamente, Jesús mandó sobre los espíritus inmundos y siempre le obedecieron. No hubo una sola vez en la que las palabras de autoridad de Jesús no tuvieran su efecto. Por eso Jesús va a terminar, una vez que Él resucita, cuando se está despidiendo de sus discípulos, les dice, todo poder me es dado en el cielo y la tierra, porque el Creador tiene más poder que los seres creados. Así que la victoria de Jesús sobre Satanás es nuestra garantía de victoria. Por eso, en este momento que Jesús dijo estas palabras, les va a decir, id por todo el mundo, con este poder que a mí se me ha dado, que yo os voy a transmitir a vosotros. Y fíjate qué versículo de la Biblia resume el conflicto entre el cristiano y Satanás y su resultado. Hay uno que es el resumen de esta batalla espiritual. Y dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero es someterse a Dios, luego es resistir al diablo, que no solo implica resistir los ataques, sino también implica reprenderlo, y huirá de vosotros. Pero primero hay que resistirlo para luego poder vencerlo. Y si aquí habla de someterse, ¿qué hace falta para someternos a Dios? En 1 Juan leemos, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, nosotros que hemos sido afectados por las obras del diablo, tenemos que pasar por un proceso a través del cual Dios deshaga las obras del diablo en nosotros, dicho de otra forma, el pecado. Si yo te preguntara dónde tiene Dios que deshacer las obras del diablo, la primera carta también de Juan va a decir, Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Esas son las obras del diablo que nos encadenan a esa cárcel espiritual en la que hemos estado y la humanidad está. Entonces, cuando Jesús aparece para quitar nuestra dependencia y nuestros pecados, en Romanos se nos dice que el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. O sea que una vez liberados del pecado, no hay dominio del pecado, porque si el pecado nos dominara, el originador del pecado tendría control sobre nosotros. Así que de alguna forma esta guerra espiritual primero comienza en mí mismo y después se extiende fuera de mí mismo. Y hay algo muy importante que hay que entender, y es que se requiere en primer lugar ser liberados del pecado para no estar bajo la esclavitud de Satanás, pero es sumamente importante entender que la obediencia nos da autoridad para la guerra. Si no hay obediencia, no tengo autoridad. Por eso Jesús dijo, y seguimos en la primera carta de Juan, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Así que el Espíritu Santo nos puede dar poder espiritual, pero la obediencia nos da autoridad sobre los espíritus malignos. Son las dos cosas combinadas las que nos van a dar la fuerza espiritual para hacer esta guerra espiritual. ¿Y de qué forma comienza a prepararse el cristiano para la batalla? Dice así Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y en Colosenses leemos: fortalecidos con todo poder. En esta batalla espiritual, si no somos dotados del poder de Dios, no hay ninguna posibilidad de poder hacer frente al enemigo. Así que, ¿qué podemos hacer para fortalecernos? Pues como dice el libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar poder para el oportuno socorro. Tenemos que acceder al trono de la gracia de Dios para obtener fuerza espiritual, poder que Él nos da, porque nosotros no la tenemos. Si nosotros no nos acercamos a Dios para recibir esta fuerza espiritual por medio del Espíritu, estamos perdidos completamente, estamos vendidos. Fíjate qué autoridad tenemos nosotros para entrar en la batalla. ¿Cómo se nos transfiere? El poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y fíjate lo que dice ahora: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Este es un texto sumamente interesante, porque de lo que aquí está hablando es de la transferencia del poder del Dios Padre a Cristo y desde Cristo a su Iglesia, a nosotros. O sea que el cristiano creyente, el cristiano que no está dominado por el pecado y que es obediente a Dios, está dotado del mismo poder de Dios para hacer frente a las huestes del mal que tuvo Jesús. ¿Y cómo se transfiere el poder de Cristo a los creyentes? Él mismo lo dijo cuando estaba a punto de ascender y les dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es el poder, este es el medio de la transferencia del poder que acabamos de leer, que viene del trono de Dios. Como dice también Primera de Tesalonicenses, el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Este texto quiere decir algo así como que el Evangelio no son letras, ni versículos, ni doctrinas solamente, no es la letra tanto lo que tiene el poder, sino el Espíritu el que nos da el poder. Así que el Espíritu va acompañado de poder y, como dice Romanos 8, nos ayuda en nuestra debilidad. Es la combinación del hombre con el poder de Dios lo que lo habilita para hacer frente a las fuerzas del mal. ¿Y qué se nos aconseja para resistir los ataques del enemigo? Además de todo esto hemos dicho: vestíos de toda la armadura de Dios. Este es un texto que debiera estudiarse aparte porque obviamente toda la armadura tiene una simbología espiritual. Tenemos que tener puesta toda la armadura porque si faltara un elemento, el enemigo encontraría un talón de Aquiles. Ahora, la armadura nos protege, pero hay otro elemento más que se nombra en Efesios 6. Vamos a ver con qué armas contamos los cristianos para esta guerra, porque ahora ya estamos hablando de armas de ataque. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y en ese texto de Efesios 6 se habla del Espíritu
y se habla de la espada del Espíritu, que este es el elemento de ataque de todo, digamos, toda la armadura del cristiano va combinada junto con la espada del Espíritu. Como he dicho antes, la armadura protege y este elemento, la espada, es la palabra de Dios, es un medio de ataque. Por eso los cristianos tenemos que tener en cuenta esta doble posibilidad de defendernos del enemigo, pero también atacar al enemigo cuando sea necesario. ¿Y crees que tenemos que temer como cristianos en esta guerra espiritual? Como dice el libro de Deuteronomio, cuando salgas a la guerra no tengas temor. De hecho, cuando Israel salía a la guerra, si alguien tenía miedo, no lo dejaban mantenerse dentro del ejército, porque su miedo podía contaminar al resto. Dice Salmo 27, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Por eso, los cristianos no tenemos que tener temor del enemigo espiritual o de los enemigos espirituales. Sí respeto, pero nunca temor. Fíjate que es esencial en esta guerra espiritual, que va a ser la guinda, el colofón de todo lo que el cristiano necesita. Oración y ayuno. Esto es algo esencial, sin lo cual, como ocurrió con los apóstoles que intentaban sacar el espíritu del hijo de un hombre, no pudieron y luego lo llevaron a Jesús y Jesús sacó aquel espíritu y entonces los discípulos le preguntan, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no hemos podido? Estas cosas no salen sino con ayuno y oración, dijo Jesús. Así que esto es sumamente importante también. Y ahora vamos a ver dónde tenemos que ejercitar la autoridad espiritual sobre Satanás y sus ángeles. Porque hay dos lugares. Número uno, dentro de la iglesia. Tú dirás, pero ¿cómo se puede ejercer autoridad espiritual dentro de la iglesia si se supone que la iglesia es donde se reúnen los cristianos? Sí, pero hay cristianos que están bajo opresión satánica. Por eso leemos en Lucas 4, como antes hemos leído, que Jesús liberó a un hombre en la sinagoga de un espíritu inmundo. Y si leemos en Mateo 10, va a mandar a sus discípulos a que salgan a predicar el Evangelio y a liberar de los espíritus a las personas y Jesús les dice que fueran a la casa de Israel. O sea, en otras palabras, Jesús no envió a sus discípulos a sacar espíritus o a liberar a las personas de espíritus a Roma, ni a Grecia, ni a Siria. Les dijo, id solo a la casa de Israel, a las ovejas de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que en Israel había muchas personas bajo presión espiritual. Y hoy, de igual forma, hay muchos cristianos dentro de las iglesias bajo presión espiritual. El problema es que este asunto no ha sido estudiado por los pastores, no se predica en las iglesias, casi nadie habla de él. Y la gente en general, el cristianismo, cree que esto es un problema para las personas muy depravadas que hay en el mundo. Pero eso es uno de los mayores engaños que ahora mismo hay en la iglesia, en todas las denominaciones en general. Y si hay que hacer este trabajo de liberación espiritual dentro de las iglesias cristianas, tanto más hay que hacerlo también en el mundo. Porque el mundo está, como bien dice el Evangelio, el mundo está bajo el engaño de Satanás. Satanás tiene dominado este mundo. Entonces, nuestra misión, además de compartir el Evangelio, es también hacer guerra espiritual para liberar las almas oprimidas.
Por eso Jesús en Marcos 16, cuando se está despidiendo de los discípulos, les dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso está en Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los discípulos de Jesús van a ser capaces de hacer guerra espiritual y liberar de los demonios a otras personas que están atrapadas en las redes de esos demonios. Y ahora puede ser que estés preguntando, ¿y cómo se hace la guerra espiritual? Porque es obvio en este texto, que aunque lo ves un poquito cortado, es este mismo, 16, 17, Marcos 16, 17. Dice que la señal, una de ellas, la señal de los que crean, los que sean iglesia de Dios, será: en mi nombre echarán fuera demonios. Yo te preguntaría a ti, seguro que eres cristiano, a lo largo de tu vida, ¿en cuántas ocasiones tú has visto o has tenido una experiencia en la que una persona ha sido liberada de los demonios? Es sumamente raro. Yo personalmente solo lo he vivido una vez en Cuba y una vez en España, pero fuera de cualquier iglesia denominacional. Y te digo que todo esto que estoy compartiendo contigo es real porque yo lo he vivido, yo lo he visto. No hablo solamente por lo que he leído en la palabra. Ahora vamos a ver cómo se hace la guerra espiritual. ¿Cómo se hace? La guerra espiritual es imprescindible hacerla en el nombre de Jesús, en nombre de Jesucristo. Por eso Juan 15 dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si queremos liberar a alguien de una opresión satánica, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo, no en ningún otro nombre. Porque como dice Colosenses, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Algunos hablan de que el nombre de Jesucristo es un nombre griego y que tendríamos que usar un nombre hebreo. Llevo por lo menos 20 años leyendo a personas que se han especializado en la guerra espiritual y todos utilizan el nombre de Jesucristo, tal cual aparece en la palabra. No usan ningún nombre en hebreo. Y cuando Jesús envió a primero a sus discípulos y luego a los 70, los envió también a liberar espiritualmente a las personas. Los que volvieron decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Observa, en tu nombre, dice ahí. Quiere decir que siempre utilizaban el nombre de Jesucristo. Y cuando más adelante vamos a encontrarnos con Pablo liberando espiritualmente de un demonio a una mujer que tenía el espíritu de adivinación, observa que el texto en Hechos 16 dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Así que es el nombre de Jesucristo el que nos va a habilitar para poder ayudar a otras personas a ser liberadas de la opresión. Esa opresión tendremos que identificarla, tendremos que descubrirla, tendremos que ver si la persona está viviendo en pecado, tendremos que ver si hay anatema en su vida, y una vez que se haya hecho un trabajo de identificación, entonces, en el nombre de Jesucristo y por medio de la oración, tenemos que ayudar a otras personas a ser liberadas. Muy bien, ahora vamos a ver si estamos protegidos por Dios en esta guerra espiritual. Dice 1 Pedro: sois guardados por el poder de Dios. Así que en esta guerra, que es cruel, estamos guardados por el poder de Dios. Tenemos una protección especial si nuestra vida y nuestra relación con Dios es la correcta. Es lo que dice este texto.
Y tanto es así que estamos guardados, como dice Romanos 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pondrá a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos bajo el poder de Dios, nada ni nadie, ningún espíritu puede separarnos de Él. Ni la muerte siquiera, dice aquí. Aunque Dios permitiera que nos ocurra, que tengamos que morir, no por eso vamos a separarnos espiritualmente de Dios. Y esta guerra, tan poco conocida y tan poco practicada, tiene un beneficio para quien la practica. Vamos a ver cuál es el beneficio para el guerrero espiritual. Porque en Hebreos capítulo 11 hay una lista de los grandes hombres de Dios, los profetas, y hay una idea que a veces pasa desapercibida, que nos dice que después de pasar sufrimientos y penas y luchas, dice así, se hicieron fuertes en batallas. O sea que en la medida que entramos en batallas, nos hacemos más fuertes como cristianos, porque ejercitamos el poder de Dios en nosotros. Esa es la clave. Eso es lo interesante. Ahora, también hay que ser sinceros, y aunque hemos dicho que Dios nos protege, que el Espíritu nos acompaña y que el poder de Dios es superior al de las fuerzas de mal, hay ocasiones en las que Dios puede permitir en algún momento puntual que el enemigo nos toque, pero porque Dios tiene un propósito. Vamos a ver si está el verdadero cristiano exento de recibir ataques del enemigo. Porque este puede ser otro engaño. Como yo estoy con Dios, nunca me va a ocurrir nada. Observa las palabras de Jesús a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Dios puede permitir en algún momento dado ser zarandeados en nuestra vida. Si ocurre, será para nuestro bien. Y estoy acordándome del apóstol Pablo, que fue el más perseguido de los discípulos por ser el mayor guerrero que hubo, porque él estaba constantemente luchando contra las fuerzas del mal. Y recuerdo una cita que leí hace un tiempo atrás que decía, el que predica fielmente la palabra de Dios y así condena los pecados de los hombres, es con demasiada frecuencia el objeto directo del odio de Satanás. Con lo cual no hay que engañarse, estamos protegidos por Dios en esta batalla. Nos va a tocar hacer frente al enemigo cara a cara, pero puede ocurrir que en algún momento dado suframos en esta batalla, como en todas las batallas, un revés, del cual nos tendremos que recuperar. Así que estamos en medio de una guerra espiritual. Tenemos que prepararnos para ella. Tendríamos que estar ya en batalla, pero no se nos ha formado como guerreros espirituales. Y piensa que como cristianos no solo debemos defendernos, sino que debemos entrar al ataque, siempre que Dios nos muestre la ocasión. Y como dice el texto de Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El poder de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Esto es lo que necesitamos, el poder de Dios en nosotros para esta guerra espiritual. Que esto pueda ser el resultado de la victoria de nuestra lucha con el enemigo, que podamos aplastar la cabeza del enemigo y que podamos decir como Pablo antes de morir, he peleado la buena batalla. Él dijo de la fe, pero que incluye también la batalla espiritual. Que Dios te bendiga, que nos ayude a entender cuán importante es esta batalla para poder estar preparados para hacer frente al enemigo,
para liberar a aquellas personas que tiene encarceladas. Amén.